Qué gusto volvernos a encontrar para seguir en sintonía y en continuidad con el tema del sacramento del bautismo. Les doy la bienvenida para nuestro encuentro final del módulo 3.2 con el tema de la celebración del bautismo. Con este tema terminamos el primer sacramento y después darle continuidad a los demás. Los invito pues para que tomemos, como es debido siempre, las Sagradas Escrituras. Recuerden lo que le he dicho en otros momentos, que las Sagradas Escrituras son las que nos deben iluminar y son las que nos deben orientar nuestros encuentros formativos y sobre todo nuestros encuentros de oración. Les propongo para este último encuentro el texto bíblico de San Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 3 y del 7 al 8. Es el diálogo entre Jesús y Nicodemo. Repito, Juan 3, 1, 3, 7, 8. Los invito para que nos pongamos pues en tónica de oración, nos pongamos en esta actitud donde nos dejemos permear por la acción del Espíritu Santo y a su vez dejarnos interpelar y hablar por Jesús a través de las Escrituras Santas. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Juan 3, 1, 3, 7, 8. Entre los fariseos había un personaje judío llamado Nicodemo. Este fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer señales milagrosas como las que tú haces, a no ser que Dios esté con él. Jesús le contestó: En verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. No te extrañes de que te haya dicho: necesitas nacer de nuevo desde arriba. El viento sopla donde quiere y tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo le sucede al que ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quiero que tengamos claro dos ideas concretas de este pasaje bíblico. La primera es el deseo que tiene Nicodemo de ir al encuentro con Jesús. Como bien sabemos, Nicodemo era un funcionario, era, por así decirlo, de la corte política que señalaba a Jesús. Era un maestro de la ley. Pero él tenía
algo diferente, y es que sí creía en lo que Jesús decía. Por eso va de noche. Por eso va a buscarlo a una hora no habitual. Es decir, no podía dejarse ver por sus compañeros para no sentirse señalado. Pero había un interés en él, había un deseo de ir a buscar a Jesús y tener como ese diálogo personal con él. La primera idea entonces es de que nosotros también debemos sentir esa necesidad de ir a buscar a Jesús. Y esa búsqueda de Jesús nos tiene que interpelar y nos tiene que decir, o nos tiene que llamar la atención en el sentido de que, ¿qué me motiva a mí a ir a la búsqueda de Jesús? Vea qué interesante, y es que en el mismo evangelista San Juan, capítulo 1, versículo 34 y siguientes, los discípulos de Juan, cuando escuchan a Juan decir, ese es el Cordero de Dios, ellos salen a la búsqueda. Ellos tuvieron esa resonancia, esa catequesis también instruida por parte de Juan acerca de la persona de Jesús, que no dudaron en dejarlo e ir tras él. Y la búsqueda de Jesús nos tiene que llevar con un objetivo claro. Por eso Jesús le pregunta a los discípulos de Juan, ¿qué buscan? ¿Qué quieren? A lo cual ellos responden, Maestro, ¿dónde vives? Ya tenían algo concreto, querían saber de Jesús. Querían entrar en la intimidad, por así decirlo, de la persona de Cristo. Y Nicodemo también es como un referente de búsqueda. Sé que lo que tú dices a la luz del día y que muchos rechazan es cierto. Por eso yo vengo con un objetivo concreto, y es explícame a más profundidad qué es eso de lo que tú hablas. Y la segunda idea es poder entender lo que Jesús nos quiere explicar, pero a la luz del Espíritu Santo. Bien va a decir por allá en el versículo 8 de Juan 3, el viento sopla donde quiere y tú oyes su silbido. Lo mismo sucede al que ha nacido del Espíritu. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Esto nos tiene que decir algo, y es que para nosotros poder entrar a comprender el mensaje salvífico de Cristo, necesitamos nacer de nuevo. Es decir, dejarnos permear por la acción del Espíritu Santo. ¿Y qué más que eso hace nosotros que el sacramento del bautismo? El bautismo nos hace criaturas nuevas. El bautismo nos hace renacer para entrar en la dinámica y en la lógica de Cristo, de Dios y la Iglesia. Por eso nos encontramos ya finalizando también en este Evangelio de San Juan, cómo nos van a decir que dos discípulos de Jesús, después de que mueren, es decir, dos discípulos ocultos, que era José de Arimatea y Nicodemo, el que nos habla este relato, van a pedir permiso para ellos mismos dar cristiana sepultura a Cristo. ¿Por qué? Porque ya habían nacido de nuevo,
ya habían tenido esa experiencia con Jesús, ya habían experimentado lo que para nosotros en el inicio del cristianismo llamamos el querigma. Ellos lo habían sentido, lo habían experimentado de primera mano en la persona de Cristo. Este texto cae como anillo al dedo para dar culminación al tema del sacramento del bautismo. En estas 4 sesiones que hemos trabajado, hemos tenido que hacer un alto en el camino y, como les decía la semana anterior, volver nuestra mirada al sacramento del bautismo para redescubrir qué necesito yo para poder entrar en la lógica de Cristo. Pidámosle al Señor que nos regale esa gracia de nacer de nuevo, que nos regale esa gracia de nacer del Espíritu y del agua, que todos los días renovemos nuestro ser de bautizados para que podamos ir día a día caminando tras los proyectos que tiene Dios y que tiene la Iglesia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Entonces, después de la oración, nuevamente les doy la bienvenida para que nos adentremos en el tema que nos congrega en este momento, la celebración del bautismo. Pero entonces, antes de yo entrar a quiero hacerles un recorderis de los temas anteriores para que tengamos claro y entremos como en esa dinámica. Ustedes bien saben que en cada sesión les doy como un recorderis del tema anterior para que no entremos quedando, ¿cierto? Les recordaba hace 20 días, cuando hablábamos de la introducción a los sacramentos, y hacíamos esa diferencia entre sacramento y un sacramental. Y decíamos que los sacramentos son las puertas para lograr obtener la salvación. Miren qué interesante, y es que en el Evangelio del 4º domingo de Pascua, San Juan 10:1-10, más que todo en el versículo 9, nos decía lo siguiente: yo soy la puerta y el que entra por mí se salvará. ¿Qué puerta necesitamos nosotros para salvarnos? Los sacramentos. Los sacramentos. Mientras que los sacramentales nos permiten, nos motivan, nos encaminan para vivir a plenitud de los sacramentos. Pero no necesitamos de los sacramentales para obtener la salvación. Mientras que los sacramentos sí. Entonces, los sacramentos son esas puertas, o es esa puerta más bien, que se nos abre para empezar a entrar en esa familiaridad con Cristo y con la Iglesia. Como diría San Agustín, los sacramentos son signos visibles de la gracia invisible de Dios. Que no se nos olvide esa frase. Signos visibles de la gracia invisible de Dios. Vemos los signos, pero tras de esos signos obtenemos la gracia. Cuando hablamos del sacramento del bautismo, ya el tema como tal, les explicaba sobre que el bautismo nos hablaba de una ablución, de sumergirnos para morir y vivir.
para morir a un estado de pecado, para vivir a un estado de gracia. Y decíamos entonces que el término bautismo venía del griego baptisein, que significa precisamente eso, ablución o sumergirnos en el agua. Recordándoles también que les explicaba de que el bautismo siempre ha tenido una figura especial a lo largo y ancho en la historia de la salvación. Como el bautismo nos va a hablar desde el libro del Génesis, cuando nos dice que el Espíritu se cernía sobre las aguas. Ahí tenemos el primer signo, el primer elemento. Y luego nos habla de el arca de Noé. Cómo el arca de Noé se presenta como el lugar de salvación. Cómo el arca de Noé se nos presenta como esa alianza nueva, esa alianza con el pueblo antiguo, y cómo se nos presenta como medio de salvación. Luego decíamos que el Mar Rojo, el paso por el Mar Rojo, era también el momento de que el pueblo se sentía salvado, y por eso escuchamos que el pueblo ha sido salvado de las aguas. El bautismo nos salva. Y luego decíamos de que el paso de Jesús por el río Jordán era esa nueva alianza con la iglesia, el bautismo. Luego entonces ya hace 8 días hablábamos sobre la mistagogia del bautismo, donde hablábamos de cada uno de los signos visibles que encierran la unidad, que encierran el misterio que trae consigo el sacramento. Y entonces hablamos de estos signos tan importantes: la puerta, la señal de la cruz, el agua, las sagradas escrituras, la unción con el óleo santo, la oración de exorcismo, imposición de manos, la unción con el crisma, la vestidura blanca, la velita, el cirio. Todos estos signos nos van enrutando y nos van llevando a configurarnos de una manera más estrecha con el misterio de la iglesia y de los sacramentos. Y ya hoy entonces vamos a hablar de la celebración del bautismo. Cuando hablamos de celebración, ahí mismo nos remitimos de pronto a festividades, a celebraciones, por así decirlo, paganas, a celebraciones que nos conmemoran algo, cumpleaños, aniversarios, graduaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces estas celebraciones nos reúnen y nos tienen que llevar a encontrarnos con un fin, con un objetivo. Si estas celebraciones, que para nosotros de pronto son importantes, las hacemos, con mayor razón entrar en esta lógica de la celebración del sacramento. Entonces, para sostener este último encuentro, voy a hablarles 4 cositas. La primera, ¿qué es la iniciación cristiana? Porque el bautismo nos inicia. La segunda es ¿qué nos lleva a nosotros, o más bien, qué hace en nosotros ese sacramento del bautismo? ¿Qué nos impulsa a celebrar? En otra instancia, vamos a vivir, o más bien a explicar cuáles son los requisitos
o qué se espera de los padres de familia del niño que va a ser o ha sido bautizado? ¿Sí? Entonces vamos a entrar a explicar una a una de estas características. Y eso es lo que nos dice: yo celebro el bautismo por esto. Yo celebro mi bautismo porque el bautismo ha hecho en mí esto, porque he descubierto que el bautismo me incorpora en esto, ¿cierto? Muy bien. Espero que puedan evidenciar las diapositivas que he diseñado para compartir con ustedes en este último encuentro. Muy bien. Entonces tenemos en primera instancia la iniciación cristiana. Esto lo he extraído del Catecismo de la Iglesia Católica. Recuerden lo que yo les decía hace 8 días. Nosotros debemos de ir a las fuentes de la Iglesia principales, que son las Sagradas Escrituras, el magisterio de la Iglesia o la tradición de la Iglesia y la teología. Entonces el catecismo hace parte del magisterio, y más nosotros que estamos en este proceso de evangelización. Entonces nos va a decir el numeral 1229: desde los tiempos apostólicos, para llegar a ser cristiano, se sigue un camino y una iniciación que consta de varias etapas y comprende siempre algunos elementos esenciales. Miren los elementos esenciales de la iniciación cristiana. El primero, el anuncio de la palabra. El anuncio de la palabra. El anuncio de la palabra. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que la palabra es el centro, es el querigma, lo que se nos anuncia. Entonces la palabra vuelve y aparece como elemento esencial en el proceso de nuestra vida cristiana. Segundo, la acogida del Evangelio. Y cuando decimos la acogida del Evangelio, estamos haciendo referencia a la persona de Jesucristo. Recordemos por allá, cuando vimos Sagradas Escrituras 1 y 2. Y yo les decía, sobre todo cuando estábamos viendo los evangelios sinópticos y Juan. Entonces yo les hacía la pregunta: ¿cuántos evangelios hay? A lo cual pues muchos de ustedes respondían 4. Y la respuesta es 1. Jesucristo. ¿Cuántos evangelios hay? 1. Jesús. ¿Cuántos evangelistas? 4. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Estos agiógrafos o escritores sagrados nos hablan de la persona de Jesús. Por eso nos anuncian la palabra, por eso acogemos el Evangelio. Miren que por ahí en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, Jesús le va a decir a sus discípulos: yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Y en el versículo 5 va a decir: yo soy la vid y ustedes los sarmientos. Y el que no esté unido a mí
mi Padre lo corta, ¿sí? Porque el que está unido a mí da fruto, es decir, estar unidos al Evangelio, aceptar el Evangelio que es la persona de Cristo. Y miren cómo continúa diciendo en la definición, Evangelio que lleva ¿a qué? A la conversión. Jesús es el que nos lleva a la conversión. O en otras palabras, es el que nos lleva a la salvación. Juan 10:9. El que entra por mí se salvará. Luego viene la profesión de fe. La profesión de fe. Y la profesión de fe es acoger la doctrina de la Iglesia Católica. Acoger la doctrina de la Iglesia Católica, ¿sí? La profesión de fe. Por eso nosotros de una manera especial, todos los domingos, cuando estamos congregados en torno a la Eucaristía, hacemos profesión de fe. Renovamos nuestro ser de bautizados. Nos reúne un mismo Señor y un mismo Padre. Y por eso todos nosotros no nos debemos sentir extraños entre todos, porque vamos movidos por un mismo Señor. Y esa es la profesión de fe, lo que nos hace uno con los demás. Recuerden por allá cuando vimos el tema de eclesiología, módulo 2.6, y estábamos hablando sobre el sentido de que la iglesia es una, santa, católica y apostólica, ¿sí? Los artículos del credo. Y entonces esa es la profesión de fe, esa es la profesión de fe. Y esa profesión de fe lo vamos a ver ahí donde está subrayado que es el bautismo, la efusión del Espíritu Santo y el acceso a la comunión eucarística. ¿Sí? Al acceso a la comunión eucarística. Con esto debemos dejarnos claro de que los sacramentos de iniciación cristiana, por eso decimos que son 3. Bautismo, aquí nos lo define el Catecismo de la Iglesia Católica como efusión del Espíritu Santo, pero es más conocido como confirmación, y nos lo define como el acceso a la comunión eucarística, más conocido como Eucaristía o Primera Comunión. La iniciación cristiana entonces es el caminar para entrar en esa adhesión a la persona de Cristo y de la Iglesia. Por eso todos nosotros, bautizados, somos hijos de un mismo Padre y hermanos de un mismo Señor, Jesucristo. Y por eso nosotros, dentro de esa comunión eclesial, debemos de sentirnos uno con Dios. Por eso en el momento del Padre Nuestro, nosotros no decimos Padre mío, porque no es algo personal, sino que decimos Padre Nuestro, porque estamos en comunión con todos. Por eso en el momento cuando el sacerdote en la Eucaristía hace la fracción del pan, dice, lo tomó y lo partió. Y cuando entonces es un pan partido, compartido y repartido. Por eso a todos se nos da. Porque es un mismo Jesús, un mismo Señor, que se va a hacer uno para todos. Esa es la iniciación cristiana. Desde ahí entonces tenemos que empezar a entender esa iniciación. ¿Por qué los sacramentos de iniciación cristiana son bautismo, confirmación, Eucaristía? Más adelante les vamos a explicar
el por qué, qué hace cada uno de ellos en la vida cristiana. Siguiendo en sintonía con el Catecismo de la Iglesia Católica, nos vamos para los numerales 1231 y 1232, donde en el 1231 nos va a decir lo siguiente: desde que el bautismo de los niños vino a ser la forma habitual de celebración de este sacramento, esta se ha convertido en un acto único que integra de manera muy abreviada a las etapas previas a la iniciación cristiana. Vean qué interesante. Un acto único. ¿Qué quiere decir esto? Que para nosotros poder acceder a los demás sacramentos, necesitamos primero pasar por el sacramento del bautismo. Por eso, cuando hay adultos que no se han bautizado o que la Iglesia considera adultos, que es a partir de los 7 años, para poder acceder a otros sacramentos, entran en un proceso de formación que se denomina iniciación cristiana. Y entonces, antes de acceder a los demás sacramentos, llámese primera comunión o confirmación, hacen el bautismo, porque es un acto único que nos va a integrar de una manera abreviada en todas las etapas de la iniciación cristiana. Primero el bautismo, ¿sí? Muchos se preguntarán: profe, pero es que está diseñado o está programado el sacramento de la confirmación para X fecha. ¿Tiene que bautizarse primero? Sí. ¿Por qué? Porque el sacramento del bautismo es el que nos tiene que incorporar a los demás sacramentos. ¿Y tiene que hacer la primera comunión después? No. ¿Por qué? Porque comulga dentro del sacramento ¿de qué? De la confirmación. No, entonces el párroco dijo que, por así decirlo, el primer día de un mes o el primer domingo de mes vamos a hacer los sacramentos de iniciación cristiana. Ah, se puede, muy bien, sí. Pero primero empiezan por ¿cuál? Por el del bautismo. Por el del bautismo. Y el numeral 1232, que es tomado del Concilio Vaticano II, nos va a decir lo siguiente: el Concilio Vaticano II ha restaurado para la Iglesia Latina el catecumenado de adultos, lo que decía ahora, dividido en diversos grados. Eso nos lo va a decir la Constitución Sacrosanctum Concilium numeral 64. Sus ritos se encuentran en el ritual de la iniciación cristiana de adultos, que fue extraído en 1972, lo que nosotros en la actualidad conocemos como el RICA, Ritual de Iniciación Cristiana para Adultos. Por tanto, el concilio ha permitido que en tierras de misión, además de los elementos de iniciación contenidos en la tradición cristiana, pueden admitirse también aquellos que se encuentran en uso en cada pueblo, siempre que pueda acomodarse al rito cristiano. Nos lo va a decir entonces la Constitución Sacrosanctum Concilio, numeral 65, 37 y 40. ¿Qué quiere decir esto al finalizar? Que dependiendo las razones pastorales, como dice ahí,
en un pueblo siempre pueden acomodarse al rito cristiano. Según las razones pastorales, se modifica la celebración, pero teniendo en cuenta la línea de la Iglesia Católica. Por ejemplo, fue un misionero a X o Y pueblo y hubo una necesidad de administrar sacramentos, siempre y cuando se haga bajo la fórmula trinitaria, es válido y que tenga comunión con la Iglesia. Por ejemplo, miren que el año pasado, en octubre, se generó el Sínodo de la Amazonía, ¿cierto? Y en ese sínodo habían pues varias personas invitadas, entre ellas religiosas de comunidades de misiones adyacentes. Y entonces yo me acuerdo cuando estaba viendo la locución de este sínodo que una religiosa toma la palabra y dice que a ella les corresponde en tribus indígenas administrar los sacramentos por la escasez de la presencia de los sacerdotes. Yo les decía, y la liturgia y el magisterio de la Iglesia dice que los únicos que pueden administrar sacramentos son los consagrados, los ordenados, pero por razones pastorales nos vemos con estas necesidades donde laicos consagrados como las religiosas han administrado el sacramento, pero bajo la fórmula trinitaria, en el caso del bautismo, en la fórmula trinitaria, y que haya una comunión con la Iglesia Católica. Por eso dice, repito, lo que dice el Concilio Vaticano. Por otra parte, el Concilio ha permitido que en tierras de misión, además de los elementos de iniciación contenidos en la tradición cristiana, puede admitirse también aquellos que se encuentren en el uso de cada pueblo. Por ejemplo, hay comunidades indígenas que tienen ritos propios, entonces es respetable. Lo de la Amazonía, que todo esto se trabajó pues, en octubre del año pasado y que todavía están saliendo conclusiones de este sínodo. No interrumpir, o más bien no violentar sus ritualismos, pero tampoco extraer los rituales de la Madre Iglesia Católica, porque entonces se le va perdiendo el sentido a lo del magisterio. Entonces miren qué interesante, con esto hablamos de lo que es la iniciación. Si queremos ser iniciados, si queremos entrar en esa dinámica de pertenecer en la comunión eclesial con la Iglesia, debemos pasar primero por el sacramento del bautismo. Segundo, lo que marca la iniciación cristiana. Entonces ya hablamos primero de qué es la iniciación cristiana. Ahora vamos a hablar de lo que marca la iniciación cristiana en nosotros. Entonces decíamos que los sacramentos de iniciación cristiana es el bautismo, confirmación y Eucaristía. El bautismo marca el nacimiento de la fe. Miren qué interesante y estamos escuchando en este tiempo de Pascua el libro de los Hechos de los Apóstoles.
cómo Pablo y Pedro, sobre todo Pedro, que es la cabeza de la iglesia, que nos están hablando de una manera pues directa con él, le dice a los que le están escuchando la experiencia y el testimonio del resucitado, que qué tienen que hacer para empezar como en esa dinámica de cristianismo, por así decirlo. Y Pedro les dice que deben de hacerse bautizar, que deben de hacerse bautizar. Porque el bautismo es el que nos empieza a abrir pues como las puertas de la iglesia, de la fe. Por eso dice que nos marca en el nacimiento de la fe. Nos marca el nacimiento de la fe. Luego viene a mi memoria el pasaje de Felipe y el etíope, que lo podemos constatar en Hechos de los Apóstoles capítulo 8, versículo 26. Cómo el etíope, que va en una carroza, nos cuenta el relato, va leyendo como un pasaje del Antiguo Testamento, que es el pasaje del profeta Isaías, donde están hablando de Jesús, ¿cierto? Él está hablando de Jesús. Y entonces un ángel, nos cuenta el relato que un ángel acerca a Felipe para que se dirija al etíope, ¿sí? El etíope va leyendo, les decía, el relato del profeta Isaías, que es hablando de Jesús, que dice, y que lo llevaban como un cordero al matadero. Un cordero que no abría la boca, que fue humillado, que fue privado de sus derechos. Su vida fue arrancada de la tierra, ¿cierto? Era la persona de Jesucristo, que el profeta Isaías estaba anticipándonos a esa acción de la vida de Cristo. Y entonces el etíope le pregunta a Felipe que de quién estaban hablando. Y entonces Felipe le empieza a hacer pues como toda una catequesis, ¿cierto? Y entonces Felipe empieza a darle una catequesis, ya les decía ahora, y empieza nuevamente a explicarle lo que se refería al personaje que estaba leyendo. Cuando menos pensado, entonces el etíope le pregunta que qué necesita para él poder entrar, qué necesita para ser cristiano, para convertirse. Felipe le dice, tiene que hacerse bautizar. Y el bautismo nos adhiere al misterio de la fe. Miren, cuando escuchábamos ahorita la oración inicial, si debes nacer, es decir, si tienes que nacer, le decía Jesús a Nicodemo, tienes que nacer del Espíritu. Del Espíritu. Segundo, la confirmación. La confirmación nos marca la madurez de la fe. Por eso el sacramento de la confirmación, tema que trabajaremos y empezaremos a trabajar la próxima semana. Por eso el sacramento de la confirmación es denominado también el sacramento del Espíritu o el sacramento de la unción, porque nos va a marcar la madurez de la fe. En el bautismo, los padres y los padrinos son los que han hecho profesión de fe por nosotros.
Más en la confirmación ya es el joven o el adulto el que va a decir por sí mismo esa profesión de fe. Ya se considera maduro en la fe, siempre y cuando haya tenido ¿qué? Una adecuada catequesis y un debido acompañamiento por parte de sus padres y padrinos. Y la Eucaristía va a marcar la plenitud de la vida del bautizado, ¿cierto? Va a marcar la plenitud de la vida del bautizado. ¿Qué quiere decir eso? Que con la Eucaristía nosotros nos vamos alimentando y vamos robusteciendo esa fe. Por eso la Eucaristía es el centro de nuestra vida cristiana. Es el centro de nuestra fe. Por eso el sacerdote en el momento después de la consagración va a decir sacramento de nuestra fe. Y nosotros respondemos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Es la Eucaristía la que se nos presenta como ese centro, como lo que nos va a alimentar la fe. Por el bautismo nos incorporamos y nacemos a la fe. La confirmación nos lleva a testificar la fe en la que hemos nacido. Y la Eucaristía nos la alimenta, nos la hace fuerte, nos la fortifica. Por eso se dice, por ahí hay un relato del profeta Eliseo, del profeta Elías, que ya está por allá cansado y que se le aparece un ángel y le dice, come y bebe, porque te falta mucho por caminar. Es decir, aliméntate, comulga, bebe de la Eucaristía para que coja fuerzas y siga en el camino y en el proceso de la fe. Eso es lo que nos quiere decir el sacramento de iniciación cristiana. Entonces, por eso se nos acercan a los templos parroquiales y tocan la puerta, como decíamos hace 8 días. Pido el bautismo. Más adelante vuelven a nuestro templo, pedimos la confirmación. Y como si fuera poco, cada 8 días, o más bien todos los días de la semana, la Eucaristía se nos hace viva y actuante para seguirnos alimentando en este caminar de la fe. Qué bonito entonces cuando vamos descubriendo qué es la celebración de un sacramento en particular del bautismo. La Eucaristía es la celebración por excelencia de la vida del cristiano. Y entonces por eso hablamos de que la misa, el banquete, la Eucaristía, la fracción del pan, el compartir, el ágape pascual, miren todos los sinónimos que tiene, porque nos invita a adentrarnos en la celebración de las celebraciones. Hay una canción, de hecho, que es para misa de 12, que por lo regular la misa de 12 son para los niños, que dice, estamos de fiesta con Jesús y al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa para compartir el pan, ¿cierto? Estamos de fiesta con Jesús. Qué interesante entonces, muchachos, para que vayamos encontrándole sentido porque yo estoy en la Iglesia Católica. ¿Qué me impulsa a permanecer en ella? Ahora vamos a ver entonces, en tercer lugar, el
el bautismo que nos ofrece. Entonces el bautismo nos va a ofrecer 4 cosas. Primero, un sentido de vida. Venimos de Dios y a Él volvemos por medio de Cristo. Eso nos lo va a decir el evangelista San Juan en el capítulo 14, versículos del 5 al 6. Si ustedes pueden abrir la Biblia ya en su casa, recuerden que estamos en conexión, estamos en modo de estudio, ¿cierto? Entonces espero que estén bien atentos allá con sus apuntes y con las Sagradas Escrituras. Entonces Juan 14, 5, 6 va a decir lo siguiente. Tomás le dijo: Señor, nosotros no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Miren qué interesante entonces, que el sacramento del bautismo nos va a ofrecer un sentido de la vida. Como muchas veces tantas cosas en este mundo nos van ofreciendo cosas y que nosotros nos vamos o identificando con ellas o las vamos aceptando porque creemos que X o Y modos de vida, X o Y ideologías que nos presentan son atractivas. El bautismo, con mayor razón, nos va a generar ese sentido de vida. ¿Por qué? Porque el bautismo nos va a recordar que venimos ¿de quién? De Dios. Y que a Él volveremos, pero a través de la persona de Jesucristo. De nadie más. Jesucristo. Segundo, el bautismo nos ofrece unos valores cristianos. Y esos valores cristianos nos invitan a amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a sí mismo. Nos podemos remitir al evangelista Mateo 22, 37, 39. Cuando alguien se le acerca a Jesús y le dice ¿cuál es el mandamiento más importante? Y él le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero no contento con eso, Jesús les añade, y hay otro similar a ese: amarás al prójimo como a ti mismo. Ahí es donde entra como esa ¿cómo me puedo explicar? Entra como esa disyuntiva entre nosotros. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Pero aquí entramos como en esa, por así decirlo, incoherencia. Porque decimos que amamos a Dios, respetamos a Dios, vamos tras la búsqueda de Dios, pero al hermano que tenemos cerca no lo toleramos. Entonces ahí es donde entra como esa incoherencia, si no hay otro término, la incoherencia de vida cristiana. Bien va a decir por allá una canción: quien dice que a Dios ama, miente si a su hermano no ama. Es un mentiroso quien dice amar a Dios cuando rechaza a su hermano. Quien a sus hermanos no ama, mienten si a Dios dice que ama. La canción del mandamiento nuevo nos da el Señor, ¿cierto? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Entonces, ¿y por qué Jesús nos dice y al prójimo como a ti mismo? Porque para yo poder entrar a amar a Dios, tengo que empezar a amar
al hermano. Es decir, el hermano me va dando una vía para irme acercando a la persona de Dios. El bautismo, entonces, nos incorpora al mandamiento del amor. Miren qué interesante, y es que Jesús, cuando le hablaba a sus discípulos de esto, Jesús se enfocó tanto en el amor que le decía a ellos que en esto reconozcan que son mis testigos, en que se aman los unos a los otros. San Agustín va a decir una frase muy bonita que es: ama y haz lo que quieras. O dice por allá también San Agustín: en el atardecer de la vida nos examinarán en el amor. ¿Ve? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros partamos de este mundo al mundo de Dios, al cielo, se nos será juzgados en el amor. ¿Qué tanto amor tuve yo por? Y cuando dice amarás al prójimo como a ti mismo, hagámonos un alto en el camino y preguntémonos: yo me trato a mí mismo de esta manera, ¿será que yo también trato al otro así? Luego viene la tercera, y es una fuerza espiritual. Y esa fuerza espiritual es la que recibimos del Espíritu Santo, ¿sí? Que es lo que nos va a decir Hechos 1:8. Hechos 1:8 nos va a hablar en el momento previo a Pentecostés, que los discípulos estaban en el cenáculo y entonces van a recibir una fuerza de lo alto. Hechos 1:8 dice de la siguiente manera: pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén y en toda Judea. Esa fuerza es la que nos hace a nosotros capaces de ser testigos, capaces de testificar nuestra fe y nuestra unidad y amor a Cristo. ¿Cuántas veces nosotros necesitamos de esa fuerza del Espíritu para renovarnos? Entonces, en el bautismo ese Espíritu nos anima. Vea qué interesante, y es que nos van hablando de que Jesús, cuando resucita y se le presenta en medio de los discípulos, les dice: reciban el Espíritu Santo, es decir, como que los reanima, nuevamente les da esas fuerzas, ¿sí? Nuevamente los reanima, porque los encuentra tristes, pesarosos, angustiados. Entonces el Espíritu es el que nos anima, nos fortifica, nos da nuevas fuerzas. Y en cuarto lugar tenemos que el bautismo nos da un proyecto de vida. Y ese proyecto de vida es un proyecto de vida cristiana, que quiere decir que el mundo camine según el plan de Dios, ¿sí? Que el mundo camine según el plan de Dios. Y eso nos lo va a proponer Proverbios 16:9. Proverbios 16:9, permítanme, yo busco aquí y ustedes también allá, mientras yo lo encuentro, ustedes también lo buscan en sus Biblias para que corroboremos y confrontemos. Proverbios 16:9. Cada uno decide dentro de sí
su camino, pero Yahvé asegura sus pasos. Es decir, desde la libertad que tenemos, cada uno va buscando caminos. Pero Dios va haciendo que vayan volviendo al camino que Él ha tenido trazado para nosotros. Nosotros nos podemos desviar de varios caminos, pero siempre vamos a llegar al camino que Dios desde antiguo ha diseñado para nosotros. Hay una canción por allá que es de Camilo Sesto, dice que tarde o temprano algún sueño se cumple. Uno puede ir desviando su proyecto de vida, haciendo esto porque la vida le fue presentando esto, una manera más tentadora aquello, pero sin embargo tarde o temprano vuelve uno al proyecto que Dios le tenía señalado. ¿Y eso qué lo hace posible? El bautismo. El bautismo va adquiriendo ese sello único, lo que decíamos ahora en la definición del Catecismo de la Iglesia Católica, que es único. Y como es único, entonces no se puede desviar y no se puede perder el horizonte que tiene trazado. Entonces, por eso el bautismo, reitero, nos hace un proyecto de vida que quiere que el mundo camine tras el proyecto de Dios. Y para concluir, el cuarto momento es los requisitos que debe tener los padres de familia del niño que ha sido bautizado o del que se va a bautizar. Son solamente tres cosas fundamentales y esenciales. La primera, una fe viva y orante. Vea qué interesante y es cómo en el momento del bautismo, cuando se hace la profesión de fe, el sacerdote pregunta, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor? Sí, creo, etcétera, etcétera. Al final, cuando terminan, que dicen, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos alegramos de profesar, el sacerdote le pregunta a los padres, ¿quieren por tanto que sus hijos sean bautizados en la fe de la Iglesia que juntos acabamos de profesar? Y entonces muchos van a responder o con conciencia o como por responder, sí queremos. Los que responden con conciencia son estos padres que tienen una fe viva y orante. Los que saben a qué fueron a la iglesia. Los que tienen claro el sentido del bautismo en la vida de su hijo. Quienes dicen sí por decir son aquellos que aún no han sido iniciados en este proceso de fe. Son de esos, permítanme el término que voy a utilizar, de esos católicos a la montonera. Pero por eso estamos nosotros, para empezarlos a educar. Para eso están los encuentros de los cursillos prebautismales. Que bien hay razones pastorales que aconsejan que sean 4 encuentros para que tenga sentido. Como en otras razones o en otros ambientes pastorales tienen 2, como en otros que no tienen ninguno. Pero bueno, todo es movido según la razón pastoral. Entonces un padre debe tener una fe viva y orante. ¿Para qué? Para que pueda cumplir a cabalidad con aquellos compromisos que se le van a exigir a lo largo del proceso de formación de su hijo. Segundo, debe tener una capacidad de educar en la fe, es decir, tener una formación cristiana. ¿Cuántas veces nos encontramos con padres de familia, como decía ahorita, que no son iniciados todavía?
que tiene una fe empírica, o como antiguamente denominábamos la fe del carbonero, que creen por creer. Mientras que ahora ya la fe nos está pidiendo sustentarla, justificar. ¿Usted por qué hace esto? ¿Por qué hace lo otro? ¿Por qué va a misa? ¿Por qué practica los sacramentos? ¿Qué lo motiva? Entonces los padres de familia deben tener esa formación cristiana. Vea qué interesante, y es que en la Constitución Gravísimos Educationis del Concilio Vaticano II, numeral 3, va a decir lo siguiente. Voy a hacer como un parafraseo, que los primeros educadores en la fe de los niños son los padres de familia. Lo que hace la catequesis o lo que hace la iglesia es robustecer esa fe. Entonces, con base a eso tenemos que empezar a diseñar procesos de formación catequético para los padres de familia. Porque es que no podemos pretender que un niño, un joven que viene a nuestros templos permanezca si todavía no sea educado primero en la doctrina y en el querigma a los padres de familia. Por eso los catequetas piden que haya una catequesis integral, que haya una catequesis familiar, que haya una catequesis homogénea. No únicamente por allá reunir a los padres de familia 2 o 3 veces en el año. La primera para dar instrucciones de cómo se va a llevar el proceso de catequesis. La segunda para decir cómo vamos en la catequesis. Y la tercera para decir tales fechas son las celebraciones. No. Tener una catequesis integral es involucrar a los padres dentro de la catequesis. Involucrarlos. Catequesis mensual para ellos. Y aquí empezamos a darle respuesta a todos estos vacíos y a todas estas necesidades que se van presentando en nuestro quehacer diario de catequesis. Y en última instancia tenemos que los padres de familia deben tener una iniciación integral en la fe. ¿Cuántas veces nuestros catequizandos van también a la catequesis obligados? ¿O cuántas veces los padres de familia van a un solo encuentro y no regresan? Eso es lo que dice tener una iniciación integral en la fe. Que se comprometan, que haya un compromiso. Por eso el sacerdote en el sacramento del bautismo le dice a los padres y a los padrinos, se comprometen a educar a estos niños en el proceso de la fe. Y es que educar en la fe no es únicamente concerniente a los que trabajan por el celo apostólico en las parroquias, catequistas, evangelizadores, misioneros, no únicamente ellos, todos, porque es que todos somos bautizados. Y recuerden lo que yo les decía hace 8 días, que cuando nos ungían con el crisma, recibíamos 3 gracias, de ser sacerdotes, profetas y reyes. Y es desde allí donde todos estamos llamados a comprometernos con la evangelización. Pero de una manera más especial, claro está, los que trabajamos dentro de la pastoral catequética. Estamos llamados a rediseñar procesos. Miren qué interesante el término, a rediseñar procesos de formación. Ya no a tener catequesis ortodoxas o catequesis antiquísimas, cuando eso funciona en el momento. No, las realidades de hoy nos están pidiendo otras cosas. Entonces es esto lo que nos propone el tema de la celebración. Cuando rediseñemos,
Cuando le empecemos a mostrar otro panorama a la vida catequética, a la vida sacramental, tendremos más emoción a la hora de ir a celebrar los sacramentos. Les agradezco entonces la participación, háganme llegar, como siempre les digo, los comentarios. Para mí como formador es muy importante que ustedes comenten, que ustedes participen de la clase, para así yo poder continuar, como les decía esta semana por el chat, los procesos académicos. Con esto, repito, terminamos entonces nuestro módulo 3.2 del sacramento del bautismo. Si Dios permite, nos estaremos encontrando la próxima semana para continuar con el sacramento de la confirmación. Feliz descanso, feliz semana para todos y que el Señor les bendiga y les siga conservando ese deseo inefable de trabajar por la pastoral de la catequesis. Hasta pronto.